estas charlas, pues he estado en todas ellas tomando notas y agradezco mucho que me hayáis invitado, agradezco mucho poder haber escuchado todas las voces que ha habido aquí y agradezco también haberme podido ir esta mañana a dar un paseo por la playa, que también es agradable. He estado paseando por el paseo delante de la playa y he visto pues abuelos que caminaban, uno hacia un lado, otro hacia otro, entonces se encontraban, uno caminaba rápido, otro caminaba despacio y le decía que hacía tiempo que no se veían, entonces me decía, no, es que hoy es el primer día que salgo a caminar, me está costando mucho, y me dijo, bueno, tranquilo, ya le cogerás el truquillo, el médico lo habrá dicho en el camino. Había allí una madre con sus niñas en la arena, había unos cuantos que corrían, otros que iban en bici, había una pareja dándose besos, bueno, el chico estaba tumbado y ella le estaba dando besos y tal. Todo esto en la playa y yo como tengo tendencia a darle la vuelta a las escenas y por eso escribí el libro ese oscuro del Macrofestival, es el agujero negro de la música, de repente pensé, hostia, si toda esta playa tan cómoda, donde hay gente pero estamos todos más o menos repartidos, es espacioso, si el 30% de la playa de repente lo privatizasen, entonces lo convirtieron en un espacio así como de lujo, los surferos tuvieran que entrar directamente por el agua porque por ese pasillo no se podría entrar, entonces esa zona pues montarían sus restaurantes, la noria, un par de escenarios. Claro, la gente ahí ya no podría entrar, o pagar 150 euros porque estaría privatizado, no podría estar en la playa, ¿no? Entonces, pero bueno, es igual, porque queda otra mitad de playa, ¿no? Queda un 60% de playa, tampoco pasa nada. Pero bueno, los que la tienen privatizada, pues por la noche, ya cuando recogen, se lo miran, cogen toda la basura que ha quedado y la echan al lado que no está privatizado, ¿no? Y por la mañana nadie viene a recoger esos sacos de basura. Y al día siguiente tampoco. Entonces llueve, hace viento y toda la mierda aquella que estaba en bolsas, de repente se va repartiendo por la playa, no privatizada por la que el resto de la gente de Coruña pasea. Y de repente, pues tú quieres bajar ahí a pasear y estás pisando mierda. Y entonces, pues después de una semana de bajar ahí a la playa y ver que todo aquello es una porquería, dejas de ir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces piensas, ahorro y voy a la privatizada o dejo de pasear por un espacio que era de todos, ¿no? Bueno, pues os acabo de explicar los macrofestivales y los otros escenarios posibles a través de la playa de Coruña. ¿Por qué? Pues porque esto es un proceso universal que tiene el siguiente mecanismo: exclusivizar partes de nuestra sociedad y al mismo tiempo degradar otros espacios. Esto es paralelo. Si queréis ponemos el ejemplo de la sanidad, si queréis ponemos el ejemplo de la educación o ponemos el ejemplo de la cultura y de la música en vivo. Muchas veces o al menos a mí me ha pasado, al haber escrito estos libros, pues me preguntan, pero ¿no pueden coexistir los macrofestivales y los pequeños circuitos y los espacios autogestionados y las salas pequeñas? En principio sí, pero pregúntale al pescatero que tiene una pescadería pequeñita qué pasa cuando le abren un Mercadona a 2 calles. ¿Puede coexistir? Sí. ¿Tendrá que cerrar dentro de 3 años? Puede ser. El romanticismo de tener una pescadería, el romanticismo de tener una pequeña sala de conciertos, el romanticismo de tener una asociación, el romanticismo porque te pone contra las cuerdas, básicamente, porque de repente hay algo que está ocupando parte de tu espacio y la charla de esta mañana se llamaba Programar contra tiburones, ¿no? ¿Qué pasa cuando metes un tiburón en un acuario? Durante 30 años no ha habido tiburones en el acuario y de repente entra un tiburón. Bueno, un tiburón no es un animal que necesita comer mucho. Pues se va a comer lo que pilla ahí dentro. Aquellos peces medianos que más o menos tenían una vida tranquila, de repente se van a ver amenazados y van a tener que amenazar al pez pequeño y el pez pequeño se va a ver contra las cuerdas. Pues esto es lo que
Lo que pasa cuando un pez gigante, un tiburón, aterriza en un ecosistema que es el ecosistema musical. Hace 30 años no existían los macrofestivales. Esto es una cosa muy, muy, muy reciente. Pero fijaos en solo 30 años cómo ha cambiado todo el panorama. ¿Y por qué ha cambiado? Entre otras razones, es decir, macroconciertos ha existido toda la vida. Madonna venía a tocar, Michael Jackson venía a tocar, George Michael vendía 25 millones de copias, paralelamente a que Fugazi o quien fuera vendiese sus discos. Claro, es que entonces había el Corte Inglés, tú te ibas al Corte Inglés y encontrabas el disco de Michael Jackson, de Madonna, y no encontrabas el de Fugazi. Pero te ibas a una tienda pequeña y encontrabas el de Fugazi, el de Jesus Lizard, y no encontrabas el de Madonna. Había circuitos separados que podían existir cada uno. Ahora esto no es así. Ahora Fugazi, Madonna, Jesus Lizard, Gis, Mujeres, Deep Heaven, todos estos grupos están en el mismo hueco, en el mismo espacio, donde encuentras a Taylor Swift, a Rosalía y tal y cual. Spotify o cualquier plataforma de streaming. Y luego, por otro lado, puedes ir a un festival donde encontrarás a Aitana y a Bala. Puede pasar. ¿Por qué? Porque todo se ha concentrado, porque toda la industria musical se ha concentrado, por un lado, en el streaming, que hay un solo hueco donde todo el mundo está, un solo canal, y por otro lado, unos macrofestivales que muchas veces necesitan alimentarse de artistas que son, o se consideran alternativos, pero que es allí donde muchas veces tendrán que estar actuando y encontrando la manera de funcionar. Por eso a mí, ayer se habló mucho de qué es lo alternativo y tal. Claro, lo alternativo es alternativo en referencia a algo, ¿no? Soy alternativo a otra cosa. Y bueno, Mitchell me decía que era muy fan de los planetas, y hay alguien también que era muy fan de los planetas por aquí. ¿Sabéis? ¿Sabéis que el tercer disco de Los Planetas, el que se llama Una semana en el motor de un autobús, tuvo otro título provisional que al final no se utilizó, que era Música para estadios de segunda división? ¿Vale? La idea esta somos alternativos, pero podremos tocar en sitios grandes, aunque de segunda división pues tocaremos en el campo de no sé qué equipos hay en segunda división, porque no sé decir. Bueno, tampoco es un estadio pequeño. Claro, parece que lo alternativo se define en función de la cantidad de gente, ¿no? Si soy grande, pues estoy en primera división. Si no lleno un estadio para más de 1000 personas, pues debo ser alternativo, ¿no? Pero alguien ha dicho en la charla, no sé, las he oído todas, ahora no me acuerdo cuál ha sido, creo que ha sido esta mañana, alguien decía, los resultados no definen tu actividad. Y ahí, a tope con eso, con quien lo haya dicho, porque es así, los resultados no definen tu actividad. Lo que define tu actividad es cómo haces las cosas. Y esta mañana también salía la pregunta esta de ¿y por qué hacemos todavía? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué montamos conciertos? ¿Por qué tenemos una sala? ¿Por qué tenemos una asociación cultural? Y más o menos se decían cosas bastante encaminadas, pero yo creo que montamos cosas musicales porque necesitamos no estar solos en casa, porque necesitamos espacios de encuentro donde conocer a las personas importantes de nuestra vida, las que nos cambiarán la vida. Quizá las encontremos en el trabajo o en el autobús, pero es más fácil que las encontremos en espacios de ocio donde estamos todos con los biorritmos más atentos a los estímulos que nos puedan llegar. Nos juntamos a escuchar música para recibir ideas que confirmen lo que pensamos, nos hagan pensar de otra manera, que nos sitúen en el mundo, para entender quiénes somos, para entendernos en sociedad, para socializar básicamente. Muchas veces se dice o mucha gente dice, no, es que estamos montando conciertos porque los grupos pequeños tienen que tocar un sitio para luego crecer. A mí eso me parece una posición un poco como subalterna, ¿no? Como a remolque de vamos a hacer cosas para que luego los otros puedan llevarse la pasta. Yo creo que hay razones más que suficientes por encima de esta, que es esta idea de tener sitios donde encontrarnos. Los espacios de conciertos son básicamente espacios de socialización. Mira, me parece que ha sido este chico de Piedras el que ha dicho donde los resultados no definen tu actividad. Creo que ha sido él, sí.
Bueno, nada, es igual, te he mencionado. Tengo un amigo que dice que la primera forma de tomar un poco las riendas de nuestra vida es tomar las riendas de nuestros espacios o momentos de ocio, ¿no? Al menos divertirnos como queremos, ya que no trabajamos donde queremos, ya que no pagamos el dinero que querríamos pagar por una vivienda, porque nos toca pagar el doble o el triple, como mínimo los espacios de ocio, tomar las riendas. Pues yo creo que esta es la razón por la que mucha gente está organizando cosas. Y entonces, cuando escribí el libro de los macrofestivales, el agujero negro de la música, que lo que quería era principalmente problematizar algo que todavía es más problemático ahora que hace 3 años, quería hablar de la relación de los macrofestivales con el dinero público, con las marcas de cerveza, cómo extirpan todo lo que pueden y luego desaparecen y dejan los espacios desartizados, las condiciones laborales en las que tiene que trabajar mucha gente cuando luego se está pagando millonadas a determinados artistas, básicamente gracias al dinero público que está entrando y que está permitiendo pagar el doble o lo que haga falta. Cuando acabé ese libro también decía que eso no era lo único que está pasando en nuestro país. Evidentemente hay muchos otros espacios donde encontrarnos para disfrutar de la música, pero no quise utilizar la palabra alternativo porque no consideraba que todos los espacios de los que hablo en este otro libro, que se llama Microfestivales y otros escenarios posibles, sean alternativas a los macrofestivales. Entre otras cosas, insisto, porque los macrofestivales existen desde hace solo 3 décadas. Y el reunirnos para escuchar música, para disfrutar la música, eso es algo que existe desde la prehistoria. Desde la prehistoria, cuando no sabíamos ni hablar, los humanos, antes de salir a cazar, allí donde ahora vemos que hay rastros de pinturas rupestres, pues se ha ido demostrando con el tiempo, con los estudios, que no solo se pintaba, sino que en la ceremonia esta para coger el subidón y atreverse a cazar, había encuentros musicales con huesos o con lo que fuera. Entonces, este impulso lo tenemos desde antes de saber hablar. Y este impulso sigue existiendo en todas las sociedades y en España también. Nos quieren hacer creer... El libro anterior, Macrofestivales, el agujero negro de la música, hablaba de muchos agujeros negros y uno de ellos para mí era el mediático. ¿Vale? Desde los medios de comunicación se está generalizando la sensación de que todo el mundo va a macrofestivales y todo lo demás ha desaparecido. Y eso es redundamente falso. Y os voy a poner un ejemplo. Hay un bar pequeñito en Barcelona que se llama Biobar. Es un sótano debajo de un restaurante de comida griega, delante de la estación de Francia, delante del parque de la Ciutadella, una zona más o menos turística. Ese sótano tiene un aforo para 80 personas. Programan conciertos 4 o 5 días a la semana. Un día música griega, otro día vienen unos percusionistas senegaleses, otro día viene una banda de funk, otro día una orquesta de salsa, otro día un grupo de rock, lo que sea. Y les pregunté, oye, ¿cuánta gente pasa por este local? Ya sé que solo tenéis 80 localidades, un aforo de 80 personas, pero al cabo del año, ¿cuánta gente pasa? Y me dijeron unas 20.000, pero pon 18.500, porque el aforo es de 80 y cuando alguien haga la división, verá que nos estamos pasando el aforo bastantes días. 20.000 personas. El Primavera Sound ese año daba unas cifras de asistencia de 240.000 espectadores, que dividido por los 3 días en realidad son 80.000. Y que si le quitas el 65% de público extranjero, se te queda en 20 y pocas mil o 30.000. Un solo bar, prácticamente estaba empatando con el Primavera. En Barcelona igual bares que estén programando música en vivo, pues habrá, yo qué sé, 80, 90, 100, los que sean. Si sumamos todos los pequeños bares, asociaciones culturales, encuentros en el monte, romerías, fiestas mayores, si sumamos todos los espacios musicales que hay en este país, más allá del macrofestival, eso multiplica por 15, por 20 o por 30 la gente que va a macrofestivales. Lo que pasa es que no tenemos esta percepción, pero es así.
Hay muchísima gente repartida en sitios donde solo hay 30, donde solo hay 50, donde solo hay 70. Y yo lo que quería, al escribir este otro libro, el de los microfestivales, era justamente esto, visibilizar algo que parece que no existe, pero que existe en algunos casos desde tiempo inmemorial. Hay pequeños festivales que están celebrando ahora su edición número 48 en Castellón, al lado del FIT. Bueno, al lado del FIT no, a hora y media del FIT, pero en la misma provincia de Castellón. Cuando apareció el FIT de Benicàssim, ellos llevaban 15 años celebrando ese encuentro. Y por cualquier lado del territorio español os podéis encontrar esto. Entonces, la idea era visibilizar estas otras, no alternativas, sino realidades. Lugares donde la gente, después de pasar muchos años y ver que la administración no va a hacer nada, 3 o 4 dicen, oye, o hacemos algo aquí o no, o nos morimos, nos vamos a morir de aburrimiento, ¿vale? Uno de los sitios a los que fui, quizás el que queda menos lejos de aquí, es un pueblo que se llama Balboa, en la comarca del Bierzo. Es León, pero queda como a 4 kilómetros de 5 ya de la frontera con Galicia. Y fui allí porque quería conocer una gente que montaba un festival de música jamaicana que se llama Requeboa, ¿no? De repente, 3 chavales se ponen a fumar allí en una colina y dicen esto es como Jamaica, tendríamos que montar un festival de música jamaicana. Y lo montan. Llevan 15 años haciéndolo. Pero cuando fui allí a conocerlos, uno de ellos había nacido en ese pueblo, en Balboa. Se había ido a Barcelona a estudiar, había conocido a todos esos chavales, los había invitado un verano, es cuando se pusieron a fumar y dijeron, vamos a montar un festival. Y entonces me explicaron toda esta historia y me decían, pero bueno, claro, nosotros somos casi los últimos que hemos llegado aquí, porque este espacio donde estamos haciendo el festival, que es una colina donde han construido un auditorio natural, al aire libre, con unas gradas de madera, con las maderas de los castaños que hay allí, eso existe desde hace muchos años y existe porque gente mucho más mayor que nosotros decidió construir un auditorio para hacer conciertos. Y yo les decía, pero a ver una cosa, Balboa tiene 30 habitantes. ¿Cómo se os ocurre hacer un auditorio en el que caben 1000 personas? Bueno, pues porque en los años 80, mi padre, decía el chico Amal, mi padre y unos chavales de esa generación estaban viendo que el pueblo se vaciaba, toda la comarca esa del Bierzo, pues una despoblación brutal, y los que quedaban allí decían, en 5 años o montamos algo cultural o nos vamos a morir, o nos vamos a ir y esto se va a quedar vacío. Y hay muchos pueblos en los que había 1 habitante, 4 habitantes, 3 habitantes, ahí quedaban 28. Y dijeron, vamos a montar algo cultural, y entonces deciden copiar las fiestas de San Juan con la hoguera de Galicia y se las llevan para allí. Y de repente aquello se convierte en una celebración cada San Juan, pues muchísima gente que va, tanta que necesitan un espacio para hacer algo más grande, y entonces construyen este auditorio que se le llama auditorio, pero simplemente es una explanada, un escenario montado en una cantera de piedra con unos troncos que son 2 troncos de castaños, es una cosa en plena naturaleza, no hay que montar ni desmontar nada, aquello está allí todo el año. Y una vez montado y empiezan a venir grupos a tocar los días, para cada verbena de San Juan, los grupos dicen, anda que no molaría aquí hacer un festival de música celta. Y los del pueblo dicen, pues aquí lo tenéis, cuando queráis lo hacéis. Vayan a tocar más grupos, anda que no molaría aquí hacer un festival de músicas, de ritmos balcánicos y tal. Pues aquí están. Anda que no molaría hacer un festival de música electrónica, pues aquí lo tenéis. Y luego llegan los jamaicanos y montan el festival de música jamaicana. De repente un pueblo con 28 habitantes tiene un espacio donde se montan al cabo del año unos 8 o 10 eventos musicales. De manera que más allá de la castaña, el segundo, casi se podría decir, recurso de ingresos que tiene ese pueblo es la cantidad de gente que viene a disfrutar de la música en un entorno, pues, hablo de festivales, algunos para 400 personas. Total, que de repente, mientras me explicaban toda esta historia, aparece un señor, así barrigón, con una copita de vino y un poquito de queso y un poquito de pan. Me decía, mira, este es mi padre. Y, hostia, pues preséntamelo. El padre había sido alcalde.
El hijo ahora es concejal de festivales. Concejal de festivales en un pueblo de 28 habitantes, recibiendo llamadas y diciendo, oye, es que queremos montar, y esto es así, queremos montar, va a haber un eclipse de sol en agosto, yo no sé si va a ser este año, queremos montar un festival de música electrónica, tal, para 5.000 personas, no, o sea, que 5.000 personas no, otros, queremos montar, no sé qué, bueno, pues él se dedica a gestionar esto. Total, que viene el padre y le digo, oye, pero, a ver una cosa, ¿cómo se os ocurrió todo esto? O sea, ¿por qué decidisteis montar este espacio para hacer conciertos? Y, por cierto, montaron también una payoza, la rehabilitaron y la convirtieron en un espacio de conciertos donde se hacía cada 15 días venía a actuar gente. De repente decían, en el año 98 vino a actuar uno que se llamaba Ismael Serrano, estuvo aquí cantando con nosotros. De repente ese pueblo es un pueblo con una actividad cultural que vamos, era inconcebible. Y le pregunté, ¿pero por qué hacéis todo esto? Entonces el señor ahí con su trozo de queso y su vino me dice, a ver, ¿tú no necesitas respirar? Digo, sí. Y pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si no hay cultura nos vamos a morir. Y ya está. Este señor, en el año 80 y pocos, ya intuyó que necesitas espacios donde encontrarte con las personas para hacer cosas. Y este es el motivo prácticamente detrás del cual están todos los espacios de los que yo hablo en este libro y todos los espacios que estáis montando la gente aquí. Yo sé que suena un poco, que cuesta un poco verbalizarlo así porque pareces hippie, pero yo a mí ya por la edad que tengo me da igual parecer un hippie. Pero es así, o sea, montamos cosas no es por inercia, es porque algo nos dice que si esto no lo hacemos, todo esto se hunde. Y en momentos como los actuales, donde todo nos empuja a individualizarnos, a quedarnos en casa escuchando música con los auriculares, pues estos espacios de encuentro son vitales, son espacios de salud social, vamos. De salud social. Sitio donde te vas a encontrar con alguien con quien no te llevas especialmente bien, pero cuando le veas que está flipando con una canción que a ti te flipa, dirás, bueno, está gilipollas. Igual hasta le invito a una cerveza. Y aquí hoy, ayer y hoy, ha habido unas cuantas escenas de estas que dices, mira, ahí está este que tocaba la armónica con el guitarrista de blues centenario, y ahí está en primera fila escuchando a estos otros que hacían así tecno-pop ochentero, y no había ningún problema. De repente, la música está muy guay cuando nos junta y nos ponemos de acuerdo en algo, pero es un poco peligroso cuando nos convierte en guetos, ¿no? De a mí me gusta esto, tú eres otra cosa. Entonces, cuando escribí este libro, yo lo que quería era coger ejemplos muy diferentes de festivales o de encuentros musicales de zonas muy diferentes del país, pero también de estilos musicales muy distintos. ¿Por qué? Pues porque la idea brillante pongo ejemplos concretos, de un ciclo de conciertos que han montado en un pueblo de Valladolid, de música castellana, tradicional, pero también de un poco de jazz, las ideas las puede copiar un festival indie para hacer lo suyo y que las cosas le funcionen y que no tengan que preocuparse tanto por determinados aspectos que no saben cómo resolver. Y las ideas de una peña flamenca, porque las peñas flamencas son el punk antes que el punk, y son el do-it-yourself antes que el do-it-yourself, y son la contracultura antes que la contracultura, es decir, gente que en pleno franquismo se reúne en un hueco ahí detrás de la zapatería y traen a un cantador y lo ponen a cantar ahí delante de 15 personas, eso en un momento en el que el derecho a reunión está prohibido, eso es contracultura pura, pues ideas de la gente que montaba peñas flamencas las puede replicar alguien que quiere montar un festival de cumbia. Hasta el ampli de un local donde se programa cumbia puede servir para organizar un concierto de hardcore, ¿vale? Entonces, todas estas ideas que son en muchos casos muy brillantes y muy inspiradoras, pues las quise ir como juntando y ordenando en diferentes capítulos
para que el libro sirviese un poco, no como un manual, digamos, de cómo monto mi festival, pero sí como una caja de herramientas, de decir, hostia, estos tíos, eso me lo copio y lo uso para mi festival. Y es que además, mucha de esta gente que yo me pongo a hablar aquí, parece un... Sí, avísame. Mucha de la gente que está organizando estas cosas, de las que hablo en el libro, son ceramistas, conductores de camión, profesores de educación física, o sea, funcionarios, pero no funcionarios culturales, sino funcionarios de Hacienda, gente que no tiene ningún tipo de formación en gestión cultural, pero que de repente entienden, porque viven en los sitios donde están celebrando estos encuentros, entienden cómo solucionar determinados problemas. Y creo que ayer lo hablábamos. Me revienta que en los espacios estos de gestión cultural a veces, o me revienta que se invite a charlas a saqueadores del dinero público, con gente tipo de Live Nation, o de Bring the Noise, o de así, que es gente que básicamente le funcionan los negocios porque se está llevando un montón de pasta pública, entonces te están explicando, no, es que yo estoy un montón de una cosa, coño, con 2 millones de euros públicos, hasta yo monto un festival, ¿no? ¿Por qué no se invita a estas otras personas que tienen ideas brillantísimas? Hay uno de los festivales, voy a poner un par de ejemplos para que no parezca que todo esto es abstracto, sino que son cosas muy, muy concretas, pero intentaré no enrollarme demasiado, ¿eh? Cuando me refiero a este... ¿Sí? Pues entonces un ejemplo solo. Un ejemplo solo. Pero si después vas a seguir hablando. No, que luego pregunto solo y ya me callaré la boca, perdón. El festival este que no es un festival, es un encuentro, es una plec, en catalán aplec significa encuentro, del que se hablaba de Castellón, fue una cosa que se inventaron 4 jóvenes en el año 78, cuando muere Franco, y dicen, hostia, hemos pasado toda una dictadura y nuestros rasgos culturales prácticamente han desaparecido. El baile que hacíamos aquí, los chavales ya no lo van a saber bailar si no les enseñamos a bailarlo. Dicen, pues vamos a montar un baile el último fin de semana de julio. Y la cosa funciona tan bien que no solo se recupera el baile, sino que de estos jóvenes dicen, el año que viene esto lo repetimos. Y dicen, vale, pero no lo vamos a repetir aquí en este pueblo, lo vamos a repetir en el pueblo de al lado. Y como somos 3 colegas los que lo estamos llevando, dentro de 2 años lo repetiremos en el siguiente pueblo. ¿Vale? Es una comarca, la comarca dels Ports, que es una comarca también con mucha gente que se ha marchado, con muchos problemas de comunicación, digamos, de carreteras, sin apenas recursos, y donde les están plantando allí, pues desde líneas de alta tensión hasta placas solares, todo lo que haga falta, es el basurero, digamos, de la comunidad valenciana. Total, que después de celebrarlo 3 años, otro pueblo de al lado dice, oye, el año que viene, ¿por qué no lo hacemos en el mío? Pues para adelante. Y el quinto, otro pueblo dice, oye, me apunto yo. Llega un momento que este festival, que se llama Plec dels Ports, o sea, el encuentro de la comarca dels Ports, celebra 10 ediciones en 10 pueblos distintos y luego, cuando ha pasado el 11º lo vuelve a celebrar el primer pueblo. ¿Qué está pasando aquí? Un montón de cosas. La primera es que la sensación esta que tienes cuando te montan un festival a la de tu casa y que los matarías a todos porque te gusta mucho la música, solo la sufres una vez cada 10 años. ¿Vale? Durante un año la gente se lo pasa muy bien, se mean en la puerta de tu casa y tú te cagas en ellos, pero al año siguiente tú ya te puedes ir a mear a la puerta de la casa de todos los otros pueblos, lo cual genera una amistad y una sensación de todos somos uno considerable. Exactamente, el año que viene vas a ver. Pero también otra cosa, a ver si el año que viene montas el festival o el encuentro tan guay como lo monté yo el año pasado, porque por supuesto en mi pueblo molamos más que en tu pueblo. Entonces esta especie de competición se va reproduciendo durante casi 50 años. Hay pueblos que lo han celebrado 5 veces ya. Y el festival ha ido creciendo
¿Y qué pasa también? Pues que eso es un festival organizado por la gente de cada uno de estos pueblos con la idea de vamos a montar estas cosas para conocernos entre estos pueblos que están despoblados, que los jóvenes se conozcan, que los mayores se conozcan. Y entonces, claro, cuando pasan 10 años y vuelve a tu pueblo, tú ya tienes 28 años. Tú ya no montas nada, lo montas de 18 años. ¿Vale? Y los de 7 años, flipando con todo lo que pasa en su pueblo ese día, dicen, hostia, cuando yo tenga 14, volverá a mi pueblo, no me tocará a mí, pero cuando tenga 24 ya volverá a la rueda y lo podré montar yo. Es decir, que la idea, por ejemplo, la idea esta de la renovación generacional que muchos colectivos pasa, ¿no? Esto de que, hostia, es que lo estamos haciendo nosotros, pasan 10 años, 20 años, aquí me relevo, pues allí hay niños de 7 años que se dan patadas por vender camisetas en las paradas y están esperando cumplir 18 años para poder organizarlo. Es una manera de entender la música como una herramienta para fortalecer los vínculos entre las personas, para dar orgullo a pueblos donde la gente se piensa que ellos no son nada y que hay que desaparecer de allí. Y bueno, todas estas ideas que a mí me parecen como súper ingeniosas, a veces se replican, ¿no? Cerca de esa zona ha aparecido otra rueda de estas de pueblos, no son 10, son 4, pero sí hay gente que empieza a montar cosas. Y ahora en el Pirineo de Huesca también hay gente que quiere montar cosas así parecidas y les han llamado a estos del Sport, han dicho, oye, hacemos una videollamada, nos explicáis cómo funcionáis, porque todo esto lo está montando gente de 18 años. ¿Y cómo puede gente de 18 años montar un encuentro en el que pueden llegar a presentarse de 10.000 personas o 15.000 personas? Pues con la información que le pasan del pueblo anterior. Se hacen unas memorias, se lo pasan, o sea, todo es colaboración, cooperación, todo el mundo trabajando por un objetivo común. Y eso no va a desaparecer jamás, o sea, eso no hay quien lo reviente. Eso no es una fiesta mayor, eso funciona al margen de las instituciones y los años que hay beneficios pueden ir o para el pueblo que le tocará el año que viene o para el pueblo que hace 2 años organizó ese festival pero llovió y no pudieron vender todo lo que había que vender y entonces pues se les puede cubrir gastos o para hacer obras en el centro de ancianos que hay en el pueblo de al lado. O sea que es una especie de mancomunidad paralela que demuestra, como demuestran muchos de los casos que han salido hoy y muchos de los que hablan del libro, que hay muchísima gente trabajando por sus comunidades. Yo creo que he intentado echar cuentas y yo creo que hoy la palabra comunidad entre ayer y hoy habrá salido unas 78 o 83 veces. Me he descontado. Pero es que ese es el tema. O sea, para mí ya no es un tema de comercial o alternativo, sino si trabajas para tu comunidad o trabajas para hacer negocio, si trabajas para fertilizar el territorio en el que tú estás o si trabajas para extraer todo lo que puedas de allí, llevártelo para tu casa y se acabó. Creo que estas son las diferencias, las dos maneras de funcionar. Entonces, pues lo vamos a ir dejando.